Hermanos, este es el título de la palabra esta mañana, el mensaje que hace ya aproximadamente dos, 3 meses el Señor ponía en mi corazón y viene a ser un poquito una continuación de lo que mi padre estuvo compartiendo hace 2 semanas. No sé si recordáis que compartió acerca de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Van por ahí los tiros, va por ahí en esa línea. Repito, el Señor hace unos 2, 3 meses tenía esta palabra, al final acabé compartiendo otra la última vez, acerca de la paternidad de Dios, pero este mensaje lo tengo en mi corazón y esta mañana quería exponerlo. Y este título que veis aquí es un versículo que se encuentra en 1 de Juan 5, 21. Te invito a que abras tu Biblia ahí ya. 1 de Juan 5, 21 es el versículo con el que Juan concluye la epístola, su primera epístola, y de una forma muy contundente hace esta advertencia, contundente y al mismo tiempo cariñosa, porque dice hijitos. Cuando tú vas al griego, no dice hijos, sino hijitos. Es como un padre ministrando a la iglesia con un corazón tierno y amoroso porque los ama y le dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y así concluye su epístola, hermano. Estamos acostumbrados a las epístolas de Pablo, donde siempre termina sus cartas con saludos a la iglesia, a ciertas personas de la iglesia. Vemos aquí... a mí me resulta un poco raro cómo termina Juan, pero al mismo tiempo veo la intencionalidad de terminar de esa manera esa epístola. Es como diciendo esto que estoy diciendo último, es muy importante tenerlo presente, porque cuando tú lees toda la epístola, si bien todo el mensaje y todo lo que Juan transmite es importante, las últimas frases como que se te queda ahí en la cabeza, cuando es de tal contundencia, ¿no? Y así es como Juan termina, inspirado por el Espíritu Santo, y quiero poner un poquito en el contexto de por qué termina de esta manera, porque quiero desarrollar este versículo en esta mañana. Bueno, la primera epístola del apóstol Juan, que me imagino que prácticamente todos los que estamos aquí la habréis leído seguramente, Juan es conocido como el apóstol del amor, porque menciona constantemente el amor, pero nos equivocaríamos si nos creemos que Primera de Juan habla solamente sobre el amor. No. Precisamente ese no es el tema ni el propósito de Primera de Juan. Primera de Juan es una epístola en la que está lleno de contrastes entre lo que es un hijo de Dios y lo que no es un hijo de Dios. Yo tengo en mi Biblia apuntado, creo que son 12, 13 contrastes, de entre lo que es ser un hijo de Dios y lo que no es ser un hijo de Dios, aparte de corregir algunas doctrinas acerca de la persona de Cristo que estaban circulando, y al mismo tiempo Juan pretende con eso traer seguridad de salvación a la iglesia. De hecho, lo encontramos el propósito, él mismo lo define en 1 de Juan 5:13, dice, estas cosas, es decir, esta epístola, esta carta, os la he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el propósito de la epístola, ¿ok? Y da una serie de contrastes para que entendamos si somos o no somos. Muy importante, hermano. Como sabéis, venimos durante ya algunos meses hablando acerca de esto y seguiremos hablando porque tristemente, qué triste, hermano, que llegue ese día y tú creas que eres un hijo de Dios y no lo eres. Entonces, hermano, el asunto más importante en el cual tú puedes meditar es este, por supuesto, pero no voy a hablar sobre esto hoy. No voy a hablar sobre esto hoy, solamente te quiero transmitir qué es lo que Juan, cuál es el propósito de la epístola. Juan se encuentra en un momento de su vida ya pronto a morir, escribe aproximadamente en el año 100 después de Cristo y es una persona anciana ya, bien anciana, y ya le restaba poco para que el Señor se lo llevara y claro, eso también le da mayor peso a todo lo que Juan expone en esta epístola porque está transmitiendo sus últimas palabras, lo que le quería decir a la iglesia, ¿no? Y entonces, después de hacer esta serie de contrastes, que nos sirva para meditar en si realmente somos hijos de la luz o no, al mismo tiempo que hace esta diferencia entre unos y otros, remarca una realidad para que tampoco nos vengamos abajo y nos frustremos, cuando nada más empezar la epístola, en 1 de Juan 1:8, dice lo siguiente, y es la realidad de todo cristiano, hermanos, que no se nos olvide esto porque Satanás siempre nos va a atacar por aquí, da igual que lo sepamos, da igual que lo tengamos claro, Satanás utiliza cada vez que tú fallas, cada vez que tú pecas, para hincharte a palos y dejarte en la lona.
Amén. Entonces, en 1 Juan 1, 8, 9, nada más empezar la epístola, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios por ello. O sea, está diciendo, yo entiendo la realidad porque yo mismo la vivo. ¿Ok? Es decir, a pesar de estos contrastes, meteremos la pata, nos equivocaremos, fallaremos, cometeremos pecado y hay del que diga de que no peca. Pero segundo, y esto es donde sobre todo me quiero centrar hoy, lo voy a desarrollar poquito a poco, una de las cosas que Juan también transmite, nada más comenzar la epístola, se encuentra en 1 Juan capítulo 2, y es que en el trasfondo de ese pecado, cuando nosotros tomamos la decisión, porque es una decisión que tomamos de pecar, no es que nadie te empuje, por supuesto que Satanás está detrás, por supuesto que el mundo te trae ofertas, pero el que decide pecar eres tú y no le puedes echar la culpa a nadie, no te excuses nunca, es que tú. ¿Vale? Cuando pecamos, pecamos porque queremos, ni más ni menos. Y teníamos la oportunidad de no pecar. Nunca digas, es que no tenía salida. No, tenía salida. La salida es simplemente haber dicho no, ya está. Así de fácil. Entonces, cuando pecamos, hermanos, porque queremos. Y toda la responsabilidad cae sobre nosotros, por supuesto. Entonces, Juan transmite también que a pesar de que pecamos, nos quiere hacer ver y entender de que detrás de esa decisión de pecar, la causa prima de que tú, en ciertos momentos, por supuesto tu vida no se puede caracterizar por una vida de pecado, porque si no, uno de los contrastes que remarca Juan es, tú no has nacido de nuevo, si tu vida se caracteriza por una vida constante de pecado. Pero detrás de cada pecado que nosotros cometemos, hermanos, como hijos de Dios, la causa prima es la idolatría que hay en nuestros corazones. Y por eso Juan, en el capítulo 2, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya nos lo viene advirtiendo al principio, pero al final de la carta concluye, quédate con estas palabras, hijitos, guardaos de los ídolos. Vais a pecar, pero que sepáis que detrás de vuestro pecado está la idolatría que hay en vuestros corazones, con la que vais a tener que estar batallando hasta que nos vayamos con el Señor. Tú y yo, hermanos, vamos a estar en una lucha constante e incesante por el trono de nuestros corazones. El otro día, no sé en qué contexto o cuándo fue, seguramente compartiendo alguno de los jueves que me ha tocado, dije, es como el Juego de Tronos. Precisamente no una serie que te recomiendo, porque es basura absoluta, pero es tan conocida, hermano, que yo creo que todo nos suena, Juego de Tronos. En nuestro corazón hay constantemente una lucha por ocupar el trono. Dios debería estar reinando, pero la realidad es otra muchas veces, hermano. La realidad es que a veces los ídolos le ganan la batalla a nuestro Señor y por causa de amar más las cosas de este mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, es que decidimos pecar. ¿Amén? Me gusta mucho cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. 1 Juan 5:21, el versículo de hoy, no sé si la tenemos, si no la leo. ¿La tenemos, David? Ok. Fijaros cómo lo dice. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón y en mi corazón es un ídolo porque, claro, tenemos la tendencia a simplificar y a asociar la palabra ídolo con algo de piedra, con los ídolos que tenían las naciones paganas en el Antiguo Testamento, los ídolos que vemos hoy en día, las vírgenes, los santos. No. Estamos hablando de que ídolos abarca muchísimo más que todo eso. Son los ídolos que ocupan el lugar de Dios en nuestros corazones. Y ahora quiero desarrollar un poquito más tranquilamente este punto, hermano. Hay un gran problema en el corazón del hombre y es la idolatría. Y Juan, queriéndonos advertir de esta lucha que hay en nosotros,
lo que pretende es que estemos cada día muy conscientes de esa lucha. Lo primero que quiere es, estate alerta, porque aunque tú no lo creas, se está librando una batalla aquí dentro tremenda. Todos los días, hermano. Yo sé que aquí, conociendo a las personas que vemos aquí, yo sé que muchos de vosotros habéis recorrido y habéis viajado y navegado por las páginas de la Biblia. Habéis leído el Antiguo Testamento, habéis leído el Nuevo Testamento, posiblemente más de una vez. Y estoy seguro que me vais a dar la razón si os digo que la idolatría es el problema más tratado en las Escrituras. Y si no me crees, coge una concordancia, hermanos, busca ídolo o idolatría y te vas a sorprender. La idolatría es notoriamente el problema más discutido en la Biblia porque es el problema más grande que tiene el ser humano. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Constantemente, hermanos, se prostituía tras otros ídolos. Y la idolatría, hermanos, que nos puede venir a la mente que fue un problema tan grande para Israel, lo es igual de grande para ti y para mí en el día de hoy. El mismo problema que tenían los israelitas lo tenemos tú y yo, porque muchas veces decimos estos israelitas cabezotas, después de ver a Dios obrando, guardándolos y haciendo milagros entre ellos, cómo eran capaces todavía de alejarse de Dios una y otra vez. Hermano, no te creas que tú eres muy diferente a ese pueblo de Israel, ni tú ni yo somos muy diferentes. Israel en el Antiguo Testamento representa a toda la humanidad. Hermano, Israel, ¿cómo actuaba Israel? Es un reflejo del corazón del ser humano, ni más ni menos. Y tú podrás decir, Josué, yo no creo que sea un idólatra, yo no creo que tenga esos problemas de los cuales tú me hablas. Déjame decirte una cosa. Prepárate porque te va a pegar una aguantada. Te la va a pegar Pablo, Romanos 12:3. No lo he puesto en las hojas, pero lo leo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no pensamos con cordura, pensamos con locura. ¿Cómo que piensas con locura? Sí, mira, hace un año aproximadamente hice unos vídeos que se llamaban Discípulos y en algunos de los programas que hice hablaba de la mala vara de medir que tenemos con nosotros mismos, lo difícil que es para nosotros evaluarnos a nosotros mismos y por eso muchas veces nos creemos que somos más de lo que realmente somos. Hermano, en Romanos 12:3 Pablo lo dice mucho mejor que yo 1000 veces. Piensa de ti con cordura, no te creas que eres más de lo que eres. Así de sencillo. Y eso es, hermanos, para todas las áreas de la vida. Aquí, inmediatamente, el contexto que le sigue está hablando de los dones dentro de la Iglesia, pero es que antes habla de que vivamos para Dios, nuestro culto racional, seamos transformados cada día para vivir en la perfecta voluntad de Dios, Romanos 12:1 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, amén, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice después, digo pues por la gracia que me es dada, cada uno piensa con cordura, amén. Entonces, hermano, se hace muy necesario, primero, escucha las palabras del apóstol Juan, que te dicen, ojo, que en nuestros corazones se libra una batalla. Escucha las palabras del apóstol Pablo que te dice, piensa de ti con cordura. Y escucha la palabra de este siervo esta mañana que te dice las dos cosas y las que vienen después, hermanos, porque necesitamos estar muy alertas y conscientes de esa batalla en nuestros corazones y quiero que identifiquemos, hermanos, esos ídolos posibles que puedan haber en nuestros corazones. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Una fábrica perpetua de ídolos. Todos batallamos con esto aunque no nos demos cuenta. Decía Juan Carlos Rail, un famoso obispo anglicano del siglo XIX, que la idolatría es un producto natural del corazón del hombre, es algo natural, es una maleza que como la tierra sin cultivar, el corazón está siempre presto para producir, como la mala hierba, hermano.
¿Cuántas veces habremos quitado las malas hierbas que crecen ahí fuera, en la acera de la iglesia, y las que nos quedan hasta que Cristo venga? Nos vamos a cansar, hermanos, de sacar mala hierba de ahí fuera, a no ser de que echemos algún producto que deje de hacer que eso ocurra, hermanos, pero así es el corazón del hombre, su naturaleza es que esa mala hierba crezca. Ahora bien, hermanos, ¿qué es un ídolo? Hemos leído aquí, si me puedes poner de nuevo, David, 1 Juan 5:21 en la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo lo define, porque básicamente es eso, pero yo quiero darte algunos pespuntes más de lo que es un ídolo del corazón. Dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Un ídolo básicamente es aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. ¿Cuál es el lugar que tiene que ocupar Dios en tu corazón? El primero. Tiene que ser la prioridad absoluta. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. Amén. Entonces, un ídolo es cualquier cosa, ponle el nombre que quieras, cosa, persona, circunstancia, lo que quieras, a lo cual tú lo tratas como si fuera Dios. Mira, los ídolos pueden ser pensamientos, deseos, anhelos, esperanzas a los que tú rindes adoración. Aquellas cosas que te quitan el sueño. Aquellas cosas con las que tú sueñas cuando estás despierto. Aquello por lo que tienes más inclinación en tu vida. Aquello que invade tu mente de forma natural. Cuando tú estás en off, es una cosa que a mí me pasa muy a menudo, cuando tú estás en off, ¿qué te viene a la mente automáticamente? Cosas que invaden tu mente y pensamiento la mayor parte del tiempo, lo que tú más anhelas, lo que más satisfacción, deleite o alegría te produce, ¿qué es? Aquello que si no tienes se te quitan hasta las ganas de vivir. Si tuviera esto sería realmente feliz. Si las circunstancias cambiaran, si las cosas fueran de esta manera, ¿sería realmente feliz? Aquello que parece la fuente de tu felicidad, aquello que te hace variar tu estado emocional de repente, altibajos, con mucha facilidad. Hermano, uno puede hacer un ídolo de lo material, del dinero, de su carrera, de su trabajo, de su seguridad, de su familia, de su esposo, de su esposa, de su novio, de su novia, de su cuerpo, de su salud, de su apariencia, del qué dirán, de la fama, de la popularidad, etcétera, etcétera. Fíjate, hermano, si hay una larga lista para identificar ídolos. Y, hermanos, por supuesto que cada persona es un mundo totalmente diferente y cada persona tiene una inclinación diferente y cada persona tendrá que hacerse un examen a sí mismo para ver dónde él tiene esas debilidades o esas inclinaciones a postrarse, a qué ídolos. Amén. Generalmente, hermanos, uno levanta falsos dioses, falsos ídolos en sus corazones, sobre todo en base a lo que tú crees que te puede hacer feliz. Mira, cuando tú pecas y cuando yo peco, ¿sabéis por qué lo hacemos? Porque creemos que eso nos va a dar satisfacción, felicidad. Y estás valorando eso más que a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo de ese ídolo algo más valioso que la obediencia a Dios. Y crees que tu satisfacción va a ser satisfecha cuando te sacies, inclinándote ante ese ídolo y pecando. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, hermano. Por supuesto que detrás de todos esos falsos ídolos, de esos falsos dioses, lo que está detrás es una adoración al yo. Es decir, el origen del resto de ídolos es que tú te pones en el lugar de Dios y sacias tus deseos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, porque quieres saciarte a ti mismo y quieres encontrar tu felicidad en cisternas de agua rota, hermano. Donde solo hay, hermano, agua viva y agua de vida es en Cristo Jesús. Amén. El corazón del ser humano es ególatra, hermano, el de todos los que estamos aquí. Los niños, mira, yo me sorprendo y aprendo mucho con mi hija, porque en ellos, el otro día venía hablando con Noé en el coche, porque los niños, los que tienen niños pequeños o los que lo han tenido, se acordarán de que los niños se creen en el centro de todo y que hay que estar con los ojos puestos en ellos y servirle a ellos y estar
las 24 horas para ellos. Se creen el centro del mundo. ¿Sabéis por qué? Porque ya vienen con ese corazón ególatra. Pero es que yo decía, es que los niños son así, pero al mismo tiempo que se lo estaba diciendo a mi esposa, a la mente me venía, y era como el Espíritu Santo dándome un golpe. No, los niños no, todos. Lo que pasa es que los niños no saben controlar sus emociones como sabemos controlarlas los adultos, pero tú y yo somos ególatras. Todos los seres humanos tendemos a idolatrarnos a nosotros mismos, a satisfacer nuestros deseos, a creernos el centro de atención. Y nos montamos a veces, como yo digo, unas películas de Hollywood tremendas. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué nos pasa esto? Esto es algo muy común entre nosotros. Vemos que un hermano está hablando con otro y de repente gira la mirada y te mira a ti, pero ha sido por pura casualidad. Bueno, pues tu mente ya empieza a cavilar, están hablando de mí. ¿Sabes por qué? Porque te crees el centro del mundo, el ombligo del mundo. Aparte porque también estamos acostumbrados a tanta película y serie que ya, si no vivimos Hollywood en nuestro día a día, como que nos falta algo. Todo gira alrededor de ti, tus intereses, tu placer, tu seguridad, tu posición, tu reputación. Pero, hermanos, también concluye Juan con estas palabras, hijitos, guardaos de los ídolos. Primero hemos dicho que para alertarnos de la lucha, para hacernos conscientes de la lucha en la que nos encontramos. Y segundo, porque la idolatría se encuentra en el centro de cada pecado frecuente y dominante con el que luchamos. Hemos leído 1 de Juan 1:8 que dice que todos pecamos. Hemos visto en 1 de Juan 2 que la causa del pecado es amar al mundo y las cosas de este mundo. Hermano, tenemos que tener muy consciente que cuando yo estoy pecando, y sobre todo cuando ese pecado es repetitivo, cuando ese pecado lo cometo habitualmente, no te digo que sea un hábito, pero que sí de vez en cuando caes en ese pecado y te das cuenta de que ahí hay algo que falla y estás perdiendo ahí fuerza y energía, te das cuenta, eso, ¿sabes, hermano? Te sirve para darte cuenta dónde hay un posible ídolo en tu vida. Mira, hay hermanos que les cuesta mucho y batallan con lo que falsamente y erróneamente hemos llamado muchas veces cadenas. Cuando uno nace de nuevo, hermanos, no hay cadenas. Dios te libera por completo, ¿vale? Pero le llamamos cadena en el sentido que parece que ese hermano sigue enganchado a ese hábito pecaminoso y le cuesta mucho salir de ahí. Hermano, detrás de ese hábito pecaminoso hay un ídolo. Esa persona está más amando a ese ídolo que a Dios y por eso le cuesta tanto dejar de pecar en esa área. Y eso es importante que lo tengamos claro, que seamos conscientes de estas cosas, hermanos. Dios trae discernimiento a nuestras vidas para que veamos qué hay detrás de nuestro pecado, porque, hermanos, sí que es verdad que el Señor es el que nos está llevando de la mano y santificándonos cada día, y es el que nos empuja de una manera que a veces nosotros no entendemos. Él está detrás santificándote y empujándote para tu santificación, pero a la misma vez la Escritura nos dice que seamos responsables, disciplinados, que nos ejercitemos para la piedad, que busquemos santificar nuestras vidas. Entonces, hermano, uno tiene que ser inteligente y discernir por dónde yo puedo estar permitiendo que el pecado fluya a través de mi vida. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi corazón? Y, hermano, si hay algo hermoso que Dios hace en su palabra, aparte de revelarse a Él mismo, hermano, aquí te revela cómo eres tú y cómo soy yo. La palabra, hermano, trae discernimiento a tu vida para que te conozcas y sepas por qué haces lo que haces y por qué eres como eres. Cada pecado, cada idolatría en nuestros corazones está enraizado en la falta de amor y de gratitud a Dios. Porque si tú amaras a Dios con todo tu corazón, si yo amara a Dios con todo mi corazón, diría directamente no al pecado. Por eso yo siempre he dicho muchas veces, sabéis que a mí me gusta ser muy, muy claro, ni el primer mandamiento cumplimos. De forma perenne. No quiero decir que no haya momentos en nuestras vidas que no amemos a Dios con todo nuestro corazón, pero estamos en una batalla, hermanos, donde muchas veces transgredimos ese primer mandamiento.
Cuando yo estoy amando algo más que a Dios, estoy dispuesto a desobedecer a Dios para obtener la gratificación o satisfacción que mi ídolo me pide. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos sencillos que me venían a la mente. El deseo por obtener un bien material que realmente no puedes asumir y te endeudas en ello, poniendo en riesgo a tu familia, a tu economía, siendo un irresponsable para con tu familia y también para poder ser de bendición para la obra de Dios, para un hermano que necesite, porque te has metido en un capricho que realmente es una muestra de lo que hay en tu corazón. Necesitas eso y te da igual meterte en problemas y te endeudas. Ahí detrás de eso hay idolatría a lo material. O el deseo por tener un novio o novia hasta tal punto que crees que si no lo tienes no vas a ser feliz y entonces eres capaz de irte a buscar fuera de la iglesia a un novio, a una novia para satisfacer esa necesidad que la has puesto por encima de Dios y eres capaz de desobedecer el mandamiento de Dios de no unirte en yugo desigual porque amas antes ese ídolo que a Dios. ¿Me entendéis? O por estimar más la opinión y aceptación de los demás, eres incapaz de hablar de Cristo en tu trabajo y que sepan que eres cristiano por temor a que se burlen o te rechacen, como decía Paco el ejemplo del otro día, el domingo. ¿Por qué? Porque amas más la aceptación de las personas que a tu Dios. Y por eso eres capaz de pasar 10 años en una empresa y que nadie sepa que tú eres cristiano y que nadie haya escuchado el evangelio de tu boca. Te estás amando a ti mismo y estás amando la aceptación de los demás porque no quieres sufrir el rechazo. Eso es un ídolo. El primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O en palabras de Jesús, como compartía mi padre, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermano, nunca violamos los otros mandamientos sin violar este primero. Nunca. Por eso el apóstol Pablo le escribió estas palabras a los corintios, que vienen a ser un eco de las palabras del apóstol Juan en 1 Corintios 10:14, ese sí voy a pedir que me lo pongan en la pantalla, por favor, que viene a ser prácticamente lo mismo que encontramos en 1 Juan 5:21, que dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Te suena? Es casi igual que lo que dice Juan. Pero cuando tú vas al contexto de este versículo, que son los versículos 12 y 13, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, cuando vea un por tanto, subraya, porque viene algo ahí importante. Y porque viene desarrollando una idea o algo que quiere transmitir. Por tanto, por causa de esto que acabo de decir, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sabes cuál es la salida que Dios te da? Que seas honesto delante de su presencia y dejes que el Señor te diga, ahí tienes un ídolo. Amén. Quiero ponerte un ejemplo bíblico con 2 personajes de la Escritura. Uno es Raquel, la esposa de Jacob, y el otro es Ana, la esposa del Cana. Raquel fue la madre de José de Egipto, Ana fue la madre del profeta Samuel. Amén. Sí que es verdad que, hermanos, no todo lo que amamos o deseamos significa que sea un ídolo. Yo no quiero que te quedes con esa idea, pero sí que cuando eso te lleva a reemplazar a Dios en tu corazón o a pecar, entonces eso se convierte para ti en un ídolo, aunque sea algo bueno, aunque sea algo legítimo para ti, puede convertirse en un ídolo. Y por eso necesitamos tanto discernimiento. Recuerdo las palabras de Pablo, hermanos, cuando él oraba por la iglesia, pedía que Dios le diera sabiduría y discernimiento, porque necesitamos discernir y evaluar nuestros corazones. Raquel, Génesis 31, vamos a ir rápido, hermano. Yo sé que son historias que conocéis, pero quiero sacar algo de aquí. Voy a intentar hoy no pasarme. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob,
tuvo envidia de su hermana, quédate con esa frase, tuvo envidia de su hermana. ¿Quién era su hermana? Lea. Y decía a Jacob, a su marido, dame hijos o si no, me muero. Ya aquí vemos algo serio. Ella, la fuente de su felicidad era tener hijos, pero tener hijos, ¿por qué? Ella era estéril, no había tenido la posibilidad de tener hijos, pero ¿por qué quería tener hijos? Porque tenía envidia de su hermana. En el fondo, lo que ella quería era tener un hijo, no uno, sino varios, para ganarle a su hermana, para sentirse más valiosa, amada e importante y bendecida que su hermana. Lea. Y eso era lo que estaba gobernando todo su corazón. Tenía un ídolo. Y entonces aquí vemos cómo ella le exige a Jacob que le dé hijos, cuando Jacob no tiene la culpa. Y entonces vemos, aquí identificamos que realmente ella no está confiando en aquel que sí le puede dar un hijo, que es el Dios soberano y providente. Amén. Ella no confiaba plenamente, pero aún así, como decimos aquí coloquialmente, por si las moscas, le sigo pidiendo a Dios por si me lo da. Bueno, Dios, como es soberano y sus planes son diferentes a los nuestros, en este caso Dios decidió, a pesar de la desconfianza de Raquel en él, traer un hijo, hermanos, que sabemos la historia de José, cómo Dios lo utilizó para preservar al pueblo de Israel, y Dios en su misericordia le dio hijo a Raquel. Génesis 30, 22 al 24 dice que se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Fíjate porque el nombre es muy revelador. Y llamó el nombre de su hijo José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Por qué? Porque uno no le era suficiente. ¿Por qué? Porque con uno no le ganaba a Lea el partido, no pasaba a semifinales de la Eurocopa. ¿Amén? Entonces, hermano, lo que ella quería era más hijos para ganarle a Lea. Y en el nombre que le pone ya está declarando lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la bocota. El nombre que le pone a su hijo, hermano, es muy importante. Y para ella, esto era lo que dominaba sus emociones, sus decisiones, todo era basado en torno a esto. Llega un tiempo en el que Jacob, sabéis que está en otra tierra, no recuerdo ahora mismo, con Labán, con su suegro, había tenido que salir huyendo de Esaú, y Dios le promete la tierra prometida a su padre y también a él, y regresa a la tierra prometida y lo hace a escondidas de Labán, de su suegro, porque Labán no era precisamente un buen suegro, era un sinvergüenza. Y entonces dice en Génesis 31, 17 al 19, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia, todo. Y fijaros en el versículo 19, que es lo que quiero remarcar. Al final dice, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, robó unos ídolos que tenía su padre. ¿Por qué? Bueno, supuestamente esos ídolos significaban prosperidad, bendición, fertilidad. Y entonces cuando Raquel le roba esos ídolos a su padre, esas estatuillas, lo que está es poniendo su confianza en esos ídolos para tener más hijos. Entonces, en Génesis 31, 30 al 35, vemos que Labán se entera que han salido Jacob y su familia con su hija, que se van y no dicen nada, se enoja, obviamente, y entonces se da cuenta que no solamente se han ido, sino que encima le han robado los ídolos, y sale detrás corriendo. Lo alcanza y en el versículo 30 dice, ya que te ibas, esto es Labán diciéndole a Jacob, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y le dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas, no en cuanto a los dioses, sino a lo que había hecho de irse huyendo. Dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Él sabía que él no había sido, no sabía si alguien de entre los suyos había robado esos ídolos. Dice, no viva, delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti,
Pues estoy con la costumbre de las mujeres. Las mujeres tienen muchas costumbres, pero aquí se está refiriendo, hermano, al periodo, a la regla, amén. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Por qué le robó Raquel, hermano, los ídolos a su padre? Porque ella pensaba que esos ídolos, esas estatuillas, le iban a dar la satisfacción que tanto ella buscaba a esos hijos, que ella quería, no tanto por la bendición de tener hijos, porque, hermano, Dios dice en su palabra que tener hijos es una bendición de Él, sino por el hecho de que ella quería ganarle a Lea. Era todo lo que abarcaba su cabeza. Un deseo legítimo, hermano, de tener hijos se había convertido en algo malo para ella. Ahora vamos a la historia de Ana. Es muy similar. Elcana, el marido de Ana, Elcanas, era Elcana, ¿vale? Lo que pasa es que los Elcanas queda mejor. Ella era madre de Samuel y ella le pasaba exactamente lo mismo, era estéril. Había otra mujer que se llamaba Penina y en este caso Penina se metía día y noche con Ana y le atormentaba de una manera que nos transmite la Escritura que afligía enormemente el corazón de Ana. Era una sanguijuela que le robaba la felicidad, porque estaba constantemente metiéndose con ella por causa de que no tenía hijos. Sabéis que en ese tiempo, hermano, el tener hijos era algo muy importante. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 4 al 7 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando no subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Así que el dolor de Ana no era tanto por el hecho de no tener hijos, que si bien a ella le dolía, era porque esta mujer Penina estaba dándole guerra constantemente, irritándola y atormentándola. Eso es lo que nos quiere transmitir la Escritura. Pero aquí no vemos en Ana, a diferencia de Raquel, un corazón envidioso hacia Penina, de querer tener más hijos que Penina y pedirle a Dios por ello. Vemos un corazón afligido por el dolor de que le están haciendo sufrir. Y en 1 Samuel, si seguimos leyendo, dice que ella con amargura oró a Jehová y le pidió, y dijo lo siguiente: si te dignares, Señor, como diciendo, si a ti te place, si es tu voluntad, Señor, porque tú eres soberano y haces lo que tú quieres, si tú quieres me das un hijo y si no, no pasas nada. Y si me lo das, ¿sabes qué voy a hacer, Señor? Te lo voy a entregar a ti, porque mi deseo es glorificarte a ti. Dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Todos conocemos que luego eso fue concebido por Dios, un precioso siervo que se llamó Samuel, tremendo. Entonces, hermanos, vemos aquí una gran diferencia entre Raquel y Ana. Pero aquí hay otro detalle muy importante. Me voy a saltar los textos, hermanos, para ir más rápido. El nombre que le puso Raquel, ¿cuál fue? José, añádame Jehová otro hijo. ¿Cuál fue el nombre que le puso Ana a Samuel, a su hijo Samuel? ¿Sabéis qué significa regalo de Dios? O alguien que yo le pedí a Jehová y Dios me dio. Qué diferencia tan grande. Qué diferencia tan grande. Y ahí te puedes dar cuenta de qué había en cada corazón, hermano. El deseo legítimo de Ana no se convirtió en un ídolo. Ella entendió que Dios era soberano y ella recibió a su hijo como un regalo y al mismo tiempo se lo ofreció a Dios como regalo. Úsalo para lo que tú quieras, Señor. ¿Por qué? Porque en el corazón de Ana Dios era lo primero. ¿En qué posición nos encontramos nosotros? ¿En la de Raquel o en la de Ana? Si no tengo esto, si no se dan X circunstancias, parece que no soy plenamente feliz, necesito a Dios y algo más. Yo sé que a veces las circunstancias, las carencias no son fáciles de llevar, hermanos, pero al fin del día, al final, ¿qué es lo que te mantiene a ti gozoso? ¿Qué es lo que te mantiene a ti gozoso? Tiene que ser Dios únicamente, que tu gozo resida plenamente en Dios, que en tu corazón el gozo lo produzca el saberte amado por el Padre, el ser un hijo escogido, el saber que un día estaremos con Él por siempre. ¿Amén? Si no, mira a Job, hermano.
¿Qué pasaría? Aquí vemos carencias de cosas que le faltaban, pero vamos ahora al otro lado. A Job, ¿qué le pasó? Que el Señor empezó a quitarle cosas que tenía. ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor, en su soberanía, empezara a quitarnos cosas de nuestras vidas que nos duela? ¿Qué haríamos? ¿Dónde residiría nuestro gozo? ¿Dónde estaría nuestro corazón? Déjame volver un segundo a Raquel y voy a terminar con terminar, entre comillas, con algo práctico para nuestras vidas. En Génesis 35, 16 al 18, vemos que el Señor le concede un segundo hijo a Raquel. Tuvo 2 hijos. El segundo hijo es Benjamín, pero ese no fue el nombre que ella le puso. Ese nombre se lo puso Jacob. En ese parto, Raquel dice que tuvo trabajo, es decir, fue un parto difícil y al final ella acabó muriendo. Pero antes de morir, viendo la situación, Raquel dijo, llámese mi hijo Benoni, Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y es curioso, hermanos, que a lo que Raquel había dado su vida y adorado, había sido la causa de su tristeza y lo que la había llevado a la tumba. Aquella que decía, dame hijos o me muero, al final se murió por el deseo de su corazón, idólatra. Y aquí hay una enseñanza tremenda, hermanos, porque al final esos ídolos lo que van a hacer es llevarte a la ruina. Van a producir esa aparente felicidad que te dan en principio, va a ser tu tristeza, mi tristeza, hermanos, va a ser tu muerte, tu ruina, tu perdición. Si tú pones un ídolo en tu corazón, que sepas que acabarás mal. Y Dios es un Dios celoso de su pueblo. Dice, Él cuando se manifiesta a Moisés en el Sinaí, dice, yo soy Dios celoso. Dios celoso, celoso de su nombre. A mí nadie me roba mi gloria, dice en Isaías, pero también celoso de su pueblo. Y con ese amor celoso, y cuando hablamos de un amor celoso, no hablamos, por supuesto, de ese celo pecaminoso que tenemos los seres humanos. Tenemos un celo que es bueno, pero también tenemos un celo pecaminoso, posesivo, y que es capaz de hacer disparates. Hermano, el celo de Dios es un celo, es un fervor por cuidar y proteger a su pueblo y esa relación de amor con su pueblo. Pues Dios quiere que tú y yo seamos celosos para con Dios de la misma manera. Dios pide esto de nosotros, hermanos. Pablo le dice en 2 Corintios 11:2, si lo podéis poner en la pantalla, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tenemos que ser celados con el celo de Dios, hermano. Déjame que te lea algo, porque me parece un tesoro. En un libro que se llama Religión Práctica, de un autor que mencionaba hace un momento, Juan Carlos Rail, del siglo XIX, dice: el celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, el cual el Espíritu pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto de que solo ellos merecen que se les considere celosos. El hombre celoso en lo religioso es preeminentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo y ferviente en espíritu. Solo ve una cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud o que padezca enfermedad, sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se le considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza. Al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si este fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa, está feliz, está contento, siente que como una lámpara ha sido hecha para arder. Me encanta esto, hermano, porque yo hay una de las cosas que le pido a Dios siempre: quiero desgastarme por ti. Yo le digo al Señor, tengo muchísimos fallos, tengo mucho que madurar, tengo mucho que crecer, pero Señor, si hay algo que quiero en esta vida es desgastarme por ti. Me da igual, pero quiero morir quemando como una lámpara. Hermanos, siente que como una lámpara ha sido hecha para arder. Si se consume el arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea
para la que Dios lo ha señalado, tal persona siempre encontrará campo para su celo. Esto es celo por Dios, hermano. Me encanta. Y ahora quiero transmitirte algo práctico y termino. Te voy a dar una serie, encontré un artículo que me pareció espectacular. Una serie de preguntas de diagnóstico que podemos hacernos para identificar ídolos en nuestro corazón. Estaba pensando, como seguramente nos va a dar tiempo a copiarlas, aunque sí ya puede ir meditando en ellas conforme las vaya mencionando, las voy a pasar por WhatsApp, si os parece bien, hermanos, porque haríamos bien en hacernos estas preguntas en lo secreto, en lo privado, en la cámara de oración, amén, en nuestro lugar secreto con el Señor. Primero, examina tu imaginación. Yo he añadido algunas cosas, pero básicamente me he basado en lo que ponía en el artículo. ¿Con cuáles cosas sueñas despierto? Cuando tu mente divaga, se va de forma natural hacia los bienes materiales, hacia una casa, hacia unas vacaciones exóticas, hacia un puesto de trabajo X, hacia un novio o novia, o a cosas intangibles como la popularidad o la aprobación de los demás. Segundo, examina tu atención. Considera las veces que desearías estar haciendo alguna otra cosa en vez de practicar alguna disciplina espiritual, muy importante aquí, hermano. Y pierdes tu atención de lo espiritual con mucha facilidad. ¿Qué actividad desearías estar haciendo en lugar de orar, de leer la Biblia o estar en una reunión? ¿Qué se te ha pasado a lo mejor ahora mismo mientras yo hablo que te gustaría estar haciendo ahora mismo o estar en otro lugar haciendo? Porque consideras que es mejor o porque tu corazón desea más eso que estar aquí. Puede ser que eso sea un ídolo, puede que sí, puede que no, pero es una buena pregunta que te puedes hacer para diagnosticar tu corazón por dónde va. ¿Qué preferirías estar haciendo ahora mismo? 3, examina tus finanzas, cómo gastas esos ingresos disponibles, en qué cosas te has endeudado. ¿Por cuál bien material o servicio eres más propenso a asumir una deuda para financiarlo? El dinero habla mucho de nosotros, hermanos, ¿cómo lo usamos? Examina tu vida de oración. 4, ¿cómo reaccionas cuando Dios no responde a tus oraciones en la manera en la que tú querías? ¿Son tus oraciones un montón de peticiones? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Por qué le estás pidiendo eso a Dios? ¿Qué hay detrás de esas peticiones? 5, examina tus relaciones. ¿Quién es la persona a la que más amas? ¿Quién es la persona a la que más quieres agradar? ¿Tienes alguna amistad o relación que te aleja de Dios y aún así estás dispuesto a conservarla? Porque si es así, hay un ídolo en esa relación. 6, examina tus emociones. ¿Qué es lo que más temes? ¿Cuál es tu mayor esperanza? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Qué te hace estar extremadamente enojado o triste? ¿Qué te hace sentir euforia y sacar a relucir toda tu expresión emocional? Y luego llegas aquí y nos ponemos a cantar al Señor y pareces un palo que está más muerto. Examina tus preocupaciones. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que te provoca mayor ansiedad o frustración? ¿Qué es lo que más temes perder? Examina tus motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas? ¿Por qué quiero servir al Señor? ¿Es porque quieres servirlo a Él o porque quieres que te vean? Examina tu esperanza acerca del mañana, y con esta concluyo las preguntas. ¿Anhelas la venida del Señor? ¿Realmente deseas abandonar este mundo y las cosas de este mundo? Todas esas preguntas, hermanos, nos las deberíamos hacer constantemente para ver cómo está nuestro corazón. Yo te voy a dar 3 consejos y ya con esto termino, de verdad, que vengo diciendo esto hace tiempo y siempre me pasa igual. Al final siempre me voy a la hora. Primero, hermano, pon de tu parte. Mantente alerta. Dice en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Asocia la tentación a la idolatría del corazón. Estate consciente de que cuando pecas es porque estás amando algo más que a Dios. Estate alerta, es tu responsabilidad. Hazte estas preguntas de diagnóstico, sé muy honesto contigo mismo y con Dios. Dile al Señor, examina mi corazón, conóceme, conoce lo más profundo de mi ser, mis pensamientos. Segundo, ora para que no entres en tentación. La oración es lo que más necesitamos, hermano, juntamente con la lectura de la palabra. Hermano,
necesitamos dedicarnos a la oración, necesitamos exponer nuestro corazón a Dios, necesitamos dejar que Él nos hable por medio de su Espíritu y su palabra, hermano. Mira, cuando uno va con un corazón honesto y sincero y dependiente de Dios y le dice, Señor, yo entiendo que hay cosas en mi corazón, ayúdame tú, Señor, porque mi corazón está inclinado hacia estos ídolos, necesito, Señor, que me ayudes, porque yo solo no puedo. Y en 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y en Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y tercero y último, hermano, es contemplando la gloria de Dios, que las demás glorias se convierten en basura. ¿Tú quieres enamorarte de Dios y dejar de amar a las demás cosas más que a Dios? Contempla a Dios. Contempla su gloria. Empápate de su palabra, porque ahí vas a ver ese gran y poderoso Dios que tenemos, hermano. Enamórate de Cristo, enamórate del Señor, para que de tus labios y de mis labios broten esas palabras del salmista, tu amor me es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O como dice Pablo, no tan poético, pero también más claro que el agua. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Hermanos, guardémonos de los ídolos. Guardémonos de los ídolos. Ponte en pie, vamos a orar, hermano. Bendito Dios, te pedimos en esta noche, Señor, que nos des discernimiento acerca de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, nos mueva, Señor, a buscarte en la intimidad y ser muy honestos contigo, Señor. Que todo esto que hemos hablado sea útil, Señor, para que podamos saber claramente cuáles son las inclinaciones de nuestro corazón, para identificar posibles ídolos en nuestra vida, Señor, que quieren ocupar tu lugar, Dios mío. Y que solo tú reines, que solo tú gobiernes, que tú seas nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro todo. Y podamos cantar de todo corazón, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Célanos en esta mañana, célanos en este día. Célanos, Señor, con celo santo. Oh, Señor, haznos ver tu maravillosa bondad, tu gracia, tu misericordia, tu soberanía, tu poder, tu amor. Señor, que crezcamos, Señor, en el conocimiento de ti, Dios mío, y contemplemos tu gloria y seamos, Señor Dios, conmovidos, Señor, por lo precioso que tú eres, Señor. Nada se te puede comparar, Dios mío. Aleluya, gracias, Señor. Guárdanos y llévanos con bien, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.